Bueno, primero que todo agradecer a las personas que están acá participando en esta linda actividad, que junto con la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa preparamos con mucho cariño. Primero que todo agradecer no solamente la presencia y la motivación para generar una instancia de diálogo, de participación, de construir una nueva cultura que tanto necesita la Universidad de Atacama, sino que también esta iniciativa que nace desde las mismas personas que están acá presentes. Es importante felicitarles por eso. De verdad que no es tan común que nos pidan esto, que nos pidan este tipo de actividades para poder fortalecer todas las acciones que cada uno y una de ustedes están haciendo en sus respectivas unidades. Así que de verdad, todas estas solicitudes siempre las vamos a recibir con mucha felicidad y siempre vamos a estar dispuestos y dispuestas para poder crear actividades que puedan contribuir al desarrollo no solamente profesional, sino que personal de todas las personas que pertenezcan a la comunidad de la Universidad de Atacama. Sin lugar a duda de que esta motivación que se ve no solamente es algo declarativo, es algo político, ¿ya? Donde probablemente se pueda ver en otras universidades o en otras unidades, sino que también lo declarativo lo están llevando a la práctica. Y eso es súper importante y de verdad que de esa forma podemos generar que la Universidad de Atacama se pueda transformar en un espacio seguro para todas las personas que tengan algún tipo de vinculación con esto. Entendemos que en la actualidad han existido muchos cambios, entre comillas cambios, porque esto siempre ha existido. La diferencia está que ahora lo estamos visualizando más, y por suerte que lo estamos visualizando más. Y no solamente está existiendo un cambio a nivel de la conciencia colectiva de toda la ciudadanía con respecto a las personas en su totalidad y en su diversidad como tal, sino que también, inclusive, el mismo sistema político se está articulando para generar herramientas normativas, leyes que puedan proteger a personas y comunidades que históricamente han sido violentadas y han sido discriminadas. Así que por medio de esta actividad queremos generar, queremos aportar dentro de nuestras competencias todas las herramientas necesarias que ustedes puedan necesitar para poder eh, hacer sentir a estudiantes, a funcionarias, funcionarias y a la comunidad académica que pertenecen en un espacio seguro y que puedan tener la tranquilidad de que día a día, cuando vayan a la universidad, no van a ser discriminados, no van a ser violentados o violentadas por muchas veces quizás no con intención, muchas veces quizás cometemos el error, entre comillas, error, de dirigirnos a una persona eh, de una, entre comillas, mala forma. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque básicamente son malos aprendizajes que hemos obtenido durante todo nuestro desarrollo, durante toda nuestra formación, tanto básica, media, universitaria, familiar, laborales, amistades, familiares, etcétera. Porque en la ciudadanía como tal se está desarrollando en base a malos aprendizajes y en base a la invisibilización de tantas comunidades, de tantas personas que necesitan ser visibilizadas y reconocidas. Así que por lo mismo, les agradezco que estén acá. Es una actividad, como dije en un comienzo, ojalá que sea conversada, ojalá que nos interrumpan cuando hayan que interrumpirnos, si tienen cualquier duda, si quieren levantar la mano o solamente activar su micrófono, podemos hacerlo, obviamente siempre que sea con respeto y que podamos ser capaces de tolerar la opinión de todas las personas que están acá presentes. Pero no sientan ningún miedo a interrumpir, a corregirnos y a poder generar una construcción, como les comentaba en un comienzo, de una nueva cultura que se necesita no solamente en la universidad, sino que en la sociedad como tal. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, enfocándolo específicamente a la cotidianidad de la Universidad de Atacama, pero no dejarlo solo ahí, idealmente. Idealmente que este uso del lenguaje que vamos a implementarnos, que no solamente sea de 8 a 5 y media, de 8 y media a 6, sino que la idea de que podamos generar cambios sustantivos, ojalá 24/7. Es una tarea difícil, efectivamente es una tarea difícil, ardua, porque tenemos que desaprender muchas cosas que queríamos ciertas en un momento, pero ahora quizás no son tan ciertas. Quizás las cosas que estábamos creyendo probablemente estaban afectando a otra persona. Por lo mismo es la invitación. ¿Ya? Todo cambio es significativo. Todo cambio que nazca de usted, todo cambio
que pueda contribuir a establecer espacios seguros es significativo. Pero ojalá que este cambio pueda ir permaneciendo en el tiempo y que este cambio sea parte de nuestra propia personalidad, de nuestro propio desplante como persona, como perteneciente, no solamente a la universidad, sino que a la sociedad como tal. El día de hoy, en primer lugar, vamos a hacer una actividad participativa, por decirlo así, porque necesitamos saber cuál es su impresión sobre la diversidad y qué piensan al respecto y cómo lo definirían como tal. Va a ser algo súper práctico porque también vamos a ver un video sobre lo que significa la diversidad sexual y de género, ¿ya? Para que puedan ir, para que puedan ir adquiriendo nuevos conceptos, ¿ya? Y no con la finalidad de categorizar o etiquetar a las personas, porque eso no debemos hacer. Ninguna persona debe ser categorizada o etiquetada. Pero sí es importante que podamos reconocer, que podamos conocer y reconocer distintos conceptos de algunas personas que es importante que se pueda ir ya generando como en la cotidianidad de la universidad y que de esa forma podamos evitar quizá algún tipo de acto discriminatorio u ofensivo hacia algunas personas. De lo mismo, igual vamos a entregarle recomendaciones sobre un uso correcto de un lenguaje no sexista e incluyente. Ya actualmente, de hecho, la Universidad de Atacama tiene una comisión que está generando un instrumento sobre el uso del lenguaje no sexista e incluyente y que esperamos que al final de este año ya podamos contar con este instrumento para poder presentarlo a toda la comunidad universitaria. Vamos a nuevamente compartir un video sobre la accesibilidad universal. También vamos a entregarle recomendaciones para un lenguaje incluyente y finalmente vamos a hacer una actividad de cierre para ver qué cosas hemos aprendido en esta linda actividad que vamos a realizar el día de hoy. Así que esa es la invitación, ¿ya? Como digo, no tengan miedo a interrumpirnos, a aportar, porque queremos saber cuál es su opinión al respecto. ¿Ya? Queremos saber qué también nos estamos viendo, porque no porque estemos trabajando en unidades que se especializan en la temática, quiere decir que tenemos ojos en todos lados de la universidad. Necesitamos también una retroalimentación y necesitamos conocer la realidad que existen en cada unidad de la universidad. Así que en primer lugar, esto es algo conocido para ustedes, me imagino. Por favor, les pediría que se puedan dirigir a Menti, ¿ya? Ya sea con el link o también pueden escanear el código QR con sus celulares que está ahí en la presentación y les debería dirigir a esta página para poder escribir en tres respuestas, en tres palabras, o sea, tres respuestas, ¿qué es para ustedes la diversidad? Necesitamos saber cuál es su opinión, bueno, sin hacer trampa también, pues sin googlear ni nada de eso. La idea es que podamos poder dar a conocer nuestra percepción y nuestros conocimientos sobre la diversidad. Y al final de esta actividad vamos a repetir esta misma acción ya para poder verificar y contrastar la información que teníamos previamente y la información con la que nos vamos a ir de esta actividad. Así que en breves minutos les pediría por favor que se puedan dirigir a esta página, que puedan escribir sus respuestas sobre qué es para ustedes la diversidad. Yo creo que unos 3 minutos, 5 minutos creo que es mucho, 3 minutos les vamos a entregar para que puedan escribir esta respuesta. Si alguien tiene algún inconveniente con la página, por favor no lo hacen saber para poder corregirlo y que puedan participar, ojalá todas las personas que estén acá. Yo mientras voy a ir revisando cuántas personas están respondiendo. Hasta el momento, bueno, hay una persona que ha respondido. Van dos personas también que ya están respondiendo. Bueno, mientras voy a rellenar, voy a hacer el acto de rellenar. Todas estas acciones que está llevando a cabo la Oficina de Igualdad de Oportunidad y Equidad de Género, como la Unidad de Inclusión y Equidad Educativa, tiene como finalidad generar estos cambios
no solamente a nivel de adquisición de competencias, por decirlo así, o de herramientas de parte de la comunidad estudiantil o de la comunidad como tal, sino que también tenemos la ardua labor de generar ojalá cambios sustantivos y por qué no estructurales y por qué no implementar dentro de la cultura institucional el tema de la equidad de género, el tema de género, el tema de diversidades, de la violencia, etcétera, ¿ya? Entendemos de que nos encontramos en un contexto en el cual la Universidad de Atacama hace poquitos años que está tomando acciones para poder establecer de que cualquiera persona que se sienta, que tenga algún vínculo con la universidad se pueda sentir en un espacio, en un entorno que pueda garantizar su desarrollo como persona. Si bien la finalidad de la Universidad de Atacama es formar, por decirlo así, a profesionales en su respectiva área, considero que es súper importante y que quizá hemos dejado de lado algo tan importante como la formación personal y, por qué no, espiritual de todas las personas que tienen algún vínculo con la universidad. En ese sentido, también me gustaría comentarles de que a nivel de país, la Universidad de Atacama sí ha generado avance importante con respecto a esta temática. Por ejemplo, ya que voy a hablar sobre la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, de que ya prontamente estamos, bueno, ya se terminó el primer diagnóstico de relaciones de género de la Universidad de Atacama, de la historia de la Universidad de Atacama, y este va a ser presentado prontamente a la comunidad en su totalidad, con resultados bastante impactantes, pero con resultados que invitan también a generar muchas secciones afirmativas para poder garantizar el buen trato de las relaciones de todas las personas que integran la comunidad universitaria. ¿Cuántas personas estamos conectadas? Si me pueden avisar para poder saber ya si han contestado todas las personas. 21, Simón. Ah, faltan personas. Faltan la mitad. No sé, yo creo que cuántos minutos más podríamos dar a esta actividad para no demorarnos más. 2 minutos más. Ya, 2 minutos más, hasta las 11:20. Te ayudo a rellenar. Te ayudo a rellenar. Sí. Te ayudo a rellenar. Sí, igual queríamos contarles que se nos vienen hartos desafíos como a universidad en general. Ya la semana del 15 de septiembre, específicamente el 15 de septiembre, se aprobó la ley 21.369, ya, que regula el acoso sexual en el contexto universitario. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos que nos impone la norma? Y que ustedes han empezado, y se podría decir que ustedes han empezado ya a dar como un paso hacia ello, que impone la obligación de generar políticas integrales a las universidades, que nosotros efectivamente tenemos, pero esta política pide muchas cosas más, para regular no solamente el acoso sexual, sino que la violencia de género, la discriminación arbitraria en los espacios universitarios. Pero además exige jornadas para todo el personal de la universidad, tanto estudiantes, funcionarios y funcionarias, académicos, académicas. Exige obviamente jornadas de inducción, ¿ya? O 3 procesos, por decirlo de alguna manera. Dice inducción, capacitación y especialización en la temática de género. ¿Ya? Y no solamente respecto del acoso sexual, sino que exige campañas preventivas en todos los ámbitos de la vida universitaria. Y de hecho me gusta mucho la redacción que realiza el artículo, ya cuando se pronuncia sobre como el ámbito de aplicación de la ley, porque reconoce el derecho de todas las personas que componen la comunidad universitaria, cualquiera sea su vínculo con la universidad, a vivir en los espacios universitarios una vida libre de violencia de género o por razones de género. Entonces eso obviamente nos genera hartas obligaciones y hartos desafíos que tenemos que tomar todas las unidades para poder implementar esta norma, porque obviamente ustedes comprenderán que es a nivel transversal, ya triestamental, y que a cada unidad le corresponde su parte, ¿ya? Y nos da un plazo desde el 15 de septiembre de 1 año para poderlas implementar, so pena de que si no se implementan estas políticas como señala la ley, no vamos a poder acreditar. Ya la universidad no puede obtener la acreditación institucional. Así que se vienen desafíos importantes. Si quieren echarle un ojo, la ley es la 21.369. ¿Ya?
Eso. Y de hecho sería bastante fuerte que la universidad nos acreditara por no contar con todas las instancias y acciones para poder garantizar el respeto para todas las personas. Es como una imagen que no debemos entregar no solamente a estudiantes, sino a la comunidad, a la región, al país como tal. Así que, de hecho, estas acciones son acciones preventivas. Ya al integrar conocimiento y tener la motivación para, son acciones preventivas. Acá podemos ver las respuestas. Algunas respuestas, las respuestas que más se repiten, por decirlo así, podemos ver reconocimiento, cultura, aceptación, inclusión, respeto, multiplicidad, cambios, acceso universal, diferentes estereotipos, personas únicas. Eh, Me sorprende un poco la respuesta, súper bien con el tema de la respuesta, porque de hecho en algunas instancias también cuando yo personalmente he hecho algo similar, generalmente cuando se le pregunta a las personas sobre la diversidad, y esto no está mal, insisto, son quizás malos aprendizajes, se tiende a responder que solamente la diversidad hace alusión a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. Respuestas que se repiten o algunos tipos de tendencias son más bien personas trans, personas homosexuales, orientación sexual, diversidad sexual, etcétera. Pero por lo que estamos viendo en esta respuesta que ustedes nos acaban de entregar, se está ampliando el conocimiento y está súper bien que sea de esa forma. La vida, de hecho, vi un comentario que dice la vida, lucha, características diferentes, y bueno, para allá también va esta actividad, para poder tener claridad de que la diversidad somos todas las personas. Todas las personas son diversas en algún punto u otro. Y ahí es importante poder reconocer esa diversidad que tenemos como personas, como seres humanos, como seres humanas, y desde ahí poder empezar a trabajar. No solamente dirigirlo a lo relativo a lo sexual, a lo relativo quizá a la discapacidad, a lo relativo a todo lo que tenga que ver con comunidades que históricamente han sido mayormente violentadas y discriminadas, sino que es súper importante, o sea, está bien visualizar eso, está bien darse un momento y entender de que estas comunidades, de que estas personas están siendo discriminadas y violentadas solamente por pertenecer a algún tipo, entre comillas, de comunidad o solamente por tener algún tipo de discapacidad, pero también hay que hacer el ejercicio de ir un poco más allá. Así que de ahí les agradezco su respuesta para esta actividad y nos vamos bueno, empezamos, esto no está terminando, empezamos con el pie derecho, por decirlo así. Así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir esta imagen para poder volver a la presentación. Así es, yo también quiero complementar el resultado de esta pregunta y comparto con Iván de que efectivamente es la mirada que nosotros queremos ir avanzando, ¿no es cierto?, de esta diversidad completa. Lo siento. Iván, de reconocernos nosotros también, porque muchas veces, y lo digo personalmente, a mí me pasaba que veía la diversidad como algo externo, como los grupos que son diversos, ¿no es cierto? Pero cuando me empecé a reconocer en esa diversidad, también me comencé a aceptar, me empecé a querer de otra forma, y eso también es valorarse. Entonces también ahí leía que decía aceptación, reconocimiento, y lo comparto también, así que eso quería compartir con ustedes. Bueno, ahora hice un poco de spoiler antes, pero ahora le vamos a presentar un video ya informativo que aborda el tema de la diversidad sexual para que puedan observarlo, y luego de este video vamos a ir generando un tipo de conversación y a rescatar también opiniones sobre lo que les generó este video a ustedes. Me avisan por favor si no se escucha, si se ve mal, etc. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular, y a ese hecho le llamamos sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo. Para eso, déjame que te aclare 4 conceptos. Ya verás, te suenan todos seguro. Empecemos con el sexo biológico.
El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, ovarios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así eligen nombre. Siguiente concepto: identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo. Es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? Tu identidad sexual es de hombre. ¿Te sientes mujer? Tu identidad sexual es de mujer. Es una vivencia subjetiva. Y fíjate, porque esta puede coincidir o no con el sexo biológico. ¿Qué significa esto? Pues que la mayoría de los hombres tienen pene, pero hay algunos que han nacido con vulva, los hombres transexuales, y que la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero que algunas de ellas han nacido con pene, las mujeres transexuales. Por cierto, a las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo, o la orientación sexual, que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género. A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser hombre o mujer. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino. Y así, tu expresión de género es masculino si, por ejemplo, te gusta el fútbol, te interesan los coches y si gesticulas de forma brusca. Tu expresión de género será femenina si, por ejemplo, llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza. Es el rosa para las chicas y el azul para los chicos que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen con estas 4 categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver, a estas alturas igual te has dado cuenta de que faltan cosas. Que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista. Y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario. 2 realidades por categoría. Y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún. Y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? Hombres con pene, testículos y XY, y mujeres con vagina, ovarios y XX. Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0. A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas. ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre. Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad. Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo, pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre. A ver, te explico. Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez. Son las personas bigénero. Otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como agénero. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. Pero fíjate que no importa tanto la etiqueta, sino el hecho de que la identidad sexual va más allá de la de hombre y mujer, creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual la conoces seguro. Puedes sentirte atraído por los hombres o por las mujeres, pero también puedes sentir atracción por personas de los 2 sexos, y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe.
Eso es la bisexualidad, en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá, porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello, se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Y por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así, si ser femenino o masculino es el polo de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. Y esto es todo. Bueno, no. Porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas. Y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona. Más de 7.000 millones de sexualidades. Bien, ahora quiero presentarles a Erika Collarte Pizarro. Ella es la nueva integrante del equipo de la Oficina de Igualdad de Oportunidad y Equidad de Género en la sede de Vallenar, cosa que nos pone muy felices de poder ir ampliando el equipo, y ella va a continuar con la presentación. Hola, buenos días a todos y a todas y a todos. Bueno, para continuar la presentación que siguen haciendo, que están haciendo mis compañeros y compañeras, vamos a hablar un poquito de este video que presentaba Iván, y quería preguntarles a los que están participando de esta jornada, ¿habían visto este video? ¿Tenían un poquito de conocimiento de lo que transmite este video? Vamos a dejar que, no sé, levanten la mano, puedan ir opinando de acuerdo a lo que a ustedes les parece. Quedamos atentos y atentas. ¿Tenían conocimiento un poquito de lo que se habla, de estas diferencias entre el sexo, género, identidad sexual, ¿cierto? Por acá yo quería comentar algo, ¿puede Sí. ser? Julio Pizarro. Sí, hola. Porque casi tengo el audio desde la otra sesión porque tengo problemas con el computador, pero todo No, bien. Bueno, la verdad es que está súper buena las nomenclaturas, cómo lo explican. Bastante didáctico, y considero que sería importante poder tener eso como un ítem de consulta en levantamientos de información. Por ejemplo, nosotros en la unidad tenemos que hacer levantamiento de información respecto a temáticas específicas. Y dentro de los datos de solicitud de información, siempre uno consulta desde lo más fundamental, que es el, no sé, nombre, root, qué sé yo. Dar una opción de colocar, por ejemplo, no sé si orientación, puede ser orientación, también preguntar identidad y sexo, ¿no? Colocarlo así. Entonces, tener esa opción yo creo que igual nos entrega bastantes reportes de cómo están las características de la población estudiantil. Así que esta información que ustedes exponen es bastante útil. Eventualmente, así como en la patudez, si tuvieran ustedes como yo sé que en Google uno encuentra de todo, así, no es difícil, ¿cachai? Pero a veces la experiencia y cómo lo puede redactar un profesional que está dedicado al área es bastante favorable. Entonces, yo agradecería mucho después tener como una hojita así como, mira, finalmente se trata de esto, ¿ya? Ahora, yo por deformación profesional tengo claro algunas temáticas en ese sentido, pero siempre hay que estar actualizado y finalmente respetar los espacios que ustedes están desarrollando, porque están encargados de ello. O sea, Claro. cada uno tiene sus aportes respectivos. Yo estoy en la unidad de inclusión y equidad educativa, entonces manejo ciertas temáticas específicas en discapacidad y también con gusto puedo orientarlo en esa temática de manera específica.
cosas Mm. así. Eso quería Sí. aportar. Ya, muchas gracias. Y se recoge también esa solicitud de poder enviar, no sé, un documento donde sea como específico y dejar como clarita la información para que no generar confusiones, ¿cierto? Claro, algo bien ejecutivo que nos podemos cruzar entre los dos, así como te mando un correo, te respondo con Mm. otro y algo, sí. Por ejemplo, para hablar de esto, importante, esto primero. Ah, ya, ok, Ujú. gracias. Ujú, sí, no hay problema. Ahí Gracias, nosotros como oficina podemos dar respuesta a eso. gracias, Muchas Erika. gracias, Julio. Ujú. ¿Alguien más quiera opinar respecto al video que vimos, a los conceptos que se entregan? ¿Algo nuevo? Me imagino que muchas cosas. Hola, Hola, Erika, a Yasmin. todos, hola a todo el grupo de profesionales. En relación al video, estaba recordando mi adolescencia y todo. De hecho, siempre existió la diversidad y antes se veía como la diversidad como que era malo en sí. Siempre todos tratamos de pertenecer a algún lado y tratar de no notarnos, de sobresalir o de que algo se viera diferente al resto de la norma. Claro. Pero ya con esta nueva abertura a nuevos conceptos, lenguaje y todo, yo tuve la oportunidad también de participar de una capacitación que también nos invitó la oficina de género, la oficina de género, y ahí comencé a ver todo este conjunto de palabras nuevas que en sí, en la práctica uno los veía, en las personas, en las diferencias, en las características, pero en sí como lenguaje no lo tenía integrado. Y de hecho también por eso nos nace esta necesidad de poder conocer también y poder transmitir una información de manera correcta. Entonces por eso nos interesaba mucho y de hecho el video es muy didáctico y nos enseña mucho de forma simple cómo poder contemplarlo. Pero esa es mi mirada, lo encuentro enriquecedor. Yo felicito, ¿cómo se llama? Resalto las diferencias, de hecho es mucho más enriquecedor un grupo con muchas diferencias, porque todos nos vamos cultivando de las diferencias del otro. Sí. Eso es por mi parte. Muchas gracias, Yasna. Sí, como dice Yasna, tenemos muchos nombres como personas también en el mundo, entonces hay tantas diferencias, tanta diversidad, que cada una merece el respeto, ¿cierto? Y como tal tenemos que dar los espacios para ir conociendo también estas diversidades. Muchas gracias, Yasna. ¿Alguien más quiera dar su opinión respecto a lo que estamos conversando? De diversidad sexual, de género, de este constructo binario, ¿cierto? Que muchas veces tenemos establecido y que desconocemos todo lo que está fuera de este círculo. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Tamara. Pucha, me siento muy palo blanco, pero ante la ausencia de opiniones y comentarios. Sí, yo creo que, como bien decía Yasna anteriormente, hemos estado muy encerrados y encerrados en nuestra sociedad. En realidad, cultivado la idea de lo masculino, del hombre masculino, de la mujer femenina. Y ese sistema de contraposición binario, que es lo que decía el video, nos genera en realidad mucho daño cuando no nos deja reconocer o nos perdemos todo ese aparataje rico que tiene la diversidad. ¿Por qué? Porque precisamente los hombres y las mujeres ya están definidos y definidas por la supresión de todos los rasgos del otro sexo o del otro género. O sea, yo soy más mujer cuando soy más femenina y cuando soy menos masculina. Y soy, culturalmente estoy diciendo, hombre cuando soy más masculino y por lo tanto menos femenino. Eso ha generado claramente que se deje fuera el componente homosexual, ¿ya? Y también las personas trans, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, y todo el montón de diversidad que vimos anteriormente, entonces, cuando hablamos de la utilización del lenguaje, más allá del binario, hombre, mujer, todos, todas, mujeres, hombres, señoritas, Señores. señores, o señoras, por cierto, que también vamos a hablar un poquito de eso, nos perdemos todo eso, nos perdemos nombrar y reconocer en el uso del lenguaje, más allá si estemos de acuerdo con el todes, con el uso de la X, qué sé yo, que también vamos a hablar de eso, nos perdemos reconocer
como derecho humano y por lo tanto el derecho a existir, ¿ya? De todas las otras personas, ¿ya? Que no se encuadran dentro de ese binario establecido y que oprimen en definitiva. Eso, Erika. Muchas gracias, Tamara. Sí, algo que complementa muy bien Tamara respecto a esta invisibilización que se hace de los otros, ¿cierto? Respecto a este visión binaria que se nos ha impuesto y que hemos mantenido también lamentablemente a lo largo de la historia y en círculos, en contextos como por ejemplo la universidad, ¿ya? Y que obviamente la idea es sacar esa visión tan estructurada y ampliarla a toda la diversidad que se encuentra presente en nuestra realidad. No sé si alguien más quiere opinar respecto al video, a lo que vimos. Continuamos con... ¿Sí, Iván? Palo Blanco 2. Muchas gracias. Compartir un poco lo que decía la Tami, y acá también una opinión muy personal, de que, claro, al momento de uno nacer un sexo macho, hombre, ya la sociedad te exige comportarse como tal. Y lamentablemente no nos damos cuenta que este sistema heteronormativo afecta a todas las personas. Y a mí específicamente recuerdo y hago memorias atrás en donde, no sé, en la enseñanza básica era casi prácticamente prohibido demostrar mis emociones, prácticamente prohibido llorar cuando quería llorar, porque era, no sé, el momento que lo hacía, al momento me ponían un sobrenombre y ese sobrenombre me acompañaba hasta octavo básico, y seguía un compañero que me lo encontraba 10 años después, me iba a seguir diciendo ese sobrenombre. Así que nos afecta a todas las personas y es de verdad liberador poder alejarse de esta norma, de estos estereotipos que están asociados al sexo o al género. Así que bueno, ese era mi comentario que quería aportar. Muchas gracias, Iván. Sí, la importancia de reconocernos, ¿cierto?, dentro de esta sociedad como somos, sin esconder lo que realmente sentimos, ¿cierto?, o queremos manifestar. No sé si alguien más quiere opinar, si no pasamos al siguiente punto de las personas que están presentes. Agradecerles igual la atención y la participación de quienes dieron su opinión respecto a lo que estábamos revisando. Eso. Ya, voy yo. Gracias, Erika. Vamos a partir de esta parte sobre las recomendaciones preguntando, ya, directamente. ¿Qué es para ustedes el sexismo? ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que es el sexismo? La idea de esta capacitación es que sea participativa, no es que nosotros hablemos todo el rato, sino que construyamos conocimiento en conjunto y lleguemos a acuerdos sobre lo que es, por ejemplo, el sexismo. ¿Ya? ¿Yo puedo decir algo? Por supuesto. Bueno, la idea de sexismo, que si lo pienso en palabras sencillas o cercanas, finalmente se trata de entregarle de alguna manera mayor valoración o aprobación social a las características sociales, más de la redundancia, de comportamiento, conductuales, de preferencia, de gusto, etcétera, de relaciones, que puede tener un sexo sobre el otro. ¿Ya? No necesariamente, pienso yo, del hombre macho heteropatriarcal, así no sé, sobre la mujer, no, creo que es transversal el concepto de sexismo. Perfecto. Sí. Súper bien, Julio. Rodrigo. Hola. Sexismo para mí viene siendo como asignar ciertos roles y características a las personas solamente por su sexo biológico. Como por ejemplo, el tema de que los hombres no lloran, de que las mujeres son malas para conducir. Desde ahí creo que viene como el sexismo, según lo entiendo yo. Sí, súper bien. Súper bien. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra opinión? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo con lo que han señalado los compañeros anteriormente? ¿Alguien más que quiera opinar? Voy a empezar a preguntar al dedo. Y preguntas nomás, preguntas. Para ver si están atentos y atentas.
A ver, ya no. Yo por acá, yo creo que es como encasillar o, como decía mi compañero Rodrigo, establecer conductas y encasillarlas de acuerdo al sexo biológico y en sí ir discriminando, como decía también Rodrigo, que no puedes llorar si eres hombre, que eres mal para conducir si eres mujer, o buena para hablar también si eres mujer y todo ese tipo de características, como una discriminación y encasillamiento por el sexo biológico. Perfecto, súper bien, Yasna. Camila Alvarado parece que quería hablar. Sí, era, bueno, muy similar a lo que decía Rodrigo, era como estereotipar también o condicionar a las personas de acuerdo al género. Y me venía bien ese detalle de, por ejemplo, no, tú eres mujer y entonces la mujer maneja mal. Cuando uno, no, entonces va como la mujer, alguien se está estacionando y, no, debe ser mujer. Y así un sinfín de cosas. Perfecto. Sí, en realidad todo lo que han señalado estoy muy feliz de esta primera recogida, porque en realidad todo lo que han señalado está muy bien, está súper bien. De hecho, creo que no me tanto. ¿Cuánto me va a resultar? Erika. Sí, también quiero mencionar que, por ejemplo, por nacer con un sexo definido ya, se nos asignan roles, por ejemplo, a las mujeres ser madre. Entonces, algo que si uno no tiene la intención de ser madre, se cuestiona mucho la sociedad. Entonces, de ahí también se nos asignan roles. Eso también quería agregar. Perfecto. Sí, sí, específicamente todo lo que han señalado está muy bien. De hecho, eso es precisamente el sexismo. Generalmente, el sexismo siempre se asocia a netamente el sexismo hostil, que es lo que más se conoce, ¿ya? Como lo que ustedes desean, asignar funciones relativamente negativas a una carga cultural a una persona netamente por su sexo, ¿ya? Pero también hay otros tipos de sexismo, ¿ya? U otras expresiones en las que se manifiesta el sexismo hostil, ¿ya? Erika, interrumpa nomás, por cierto. Sí, Víctor escribe discriminación, actitud de prejuicio y desconocimiento a otros basado en el sexo o género. Ya, Lo perfecto. nos da Víctor también. Sí, perfecto. Todo lo que han señalado en una primera instancia comprendería la categoría de sexismo hostil, o lo que se conoce como sexismo hostil. Porque el sexismo hostil es precisamente asignar funciones estereotipadas o negativas a una persona en razón de su sexo. Por ejemplo, la mujer al volante, peligro ambulante, una cuestión así escuchaba un montón de veces. O, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta y está esto en el diagnóstico sobre las frases sexistas que se han escuchado en la universidad y a mí me sorprenden para mal los resultados, ¿ya? Pero como bien dice Iván, nos da mucho margen para poder trabajar. Por ejemplo, el que más me llamó la atención, que era el que más se repetía, el 73% de nuestros y nuestras estudiantes señalan haber escuchado la frase en nuestra universidad, seguro estás en tus días. Y claramente, o sea, a las mujeres se nos atribuye en cambio de humor, que puede ser cierto o no, pero yo no tengo por qué hacer una valoración en torno a esa condición, precisamente porque es una valoración que se hace respecto al sexo o del género de la persona, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de sexismo. Y sobre esa forma de sexismo, el 73% de nuestras estudiantes, mujeres específicamente, señalan haberlo escuchado al interior de nuestra universidad. Si nuestra universidad es sexista, claramente que sí, o sea, y nuestros resultados están ahí, están por ahí, fluctúan por ahí, pero ese es al menos el más relevante. Eso es lo que se conoce como el sexismo hostil, ¿ya? Que se expresa en el lenguaje, pero el sexismo también puede expresarse en otras cosas, como por ejemplo la generación de violencia, ¿ya? Violencia de género, o la violencia que se expresa a una persona respecto de su sexo o su expresión de género. Ya eso también es una forma de sexismo hostil. Y obviamente también dentro de esa misma categoría de sexismo hostil está el sexismo doméstico, ya que es asignar roles o funciones estereotipadas a hombres o mujeres, dependiendo obviamente o asignada a su sexo de origen. Y por último el sexismo hostil sexual, ya en donde obviamente realizan expresiones negativas a una persona, ya de contenido sexual, ¿ya? Y eso es algo que también
un resultado que nos preocupa también dentro de lo que analizamos en el diagnóstico, porque aproximadamente el 70% de nuestros estudiantes, mujeres, señalan haber vivido una situación de acoso o hostigamiento sexual dentro de nuestra universidad. O sea, nuestros datos, y a nivel de funcionarias estamos en el 50%. Entonces, claramente son conductas que tenemos que erradicar. Esas son formas de sexismo, porque claramente ahí hay una violencia direccionada. Eso no quiere decir que no les pase a los hombres, ¿ya? Los hombres de nuestra universidad también señalan haber vivido conductas de acoso o hostigamiento sexual al interior de nuestra universidad. Y el elemento que más destaca es la orientación sexual, ¿ya? O sea, los hombres, el elemento por el que más viven discriminación o sexismo dentro de nuestra universidad es en razón de la orientación sexual, ¿ya? También hay otro tipo de sexismo, que es el que se conoce como sexismo benevolente, ¿ya? En donde yo asigno o califico en una mejor condición a una persona en relación a su sexo biológico. Por ejemplo, las mujeres son más ordenadas. Yo prefiero trabajar con mujeres porque las mujeres son más ordenadas. Claramente estoy estereotipando a las personas en base a su sexo o su género, ¿ya? No sé, las mujeres producen más, las mujeres son más emocionales. Entonces, esas cosas también son formas de sexismo. O sea, cualquier valoración que nosotros y nosotras hagamos en relación al sexo o al género de la persona es sexismo, ¿ya? Y por último está el sexismo normativo, que es el sexismo que en realidad reafirma ya los roles de género tradicionales en base a la costumbre, ¿ya? Está esa última forma de sexismo, en donde, por ejemplo, yo no dejo que las mujeres ocupen espacios públicos precisamente porque ese no es su lugar, ¿ya? Que es obviamente el que tiene más contenido estructural, ¿ya? Eso es cuando hablamos de sexismo. Existen diferentes formas de sexismo e incluso yo por querer hacer una concesión de repente, a mí me pasaba un montón de veces que a veces la gente quiere sobreadecuarse, por decirlo de alguna manera. No, es que a mí me gusta más trabajar con mujeres porque las mujeres son más ordenadas. Estamos siendo sexistas, ya ojo con eso, ¿ya? Ahora, sobre el uso del lenguaje, ya sobre el uso del lenguaje propiamente tal. Cuando nosotros hablamos de violencia, ya existen diferentes formas de violencia, lo que se conoce como la pirámide o la iceberg de la violencia. Probablemente ustedes lo han visto en muchas ocasiones, ¿ya? Tenemos la violencia física, ¿ya? La violencia simbólica y la violencia estructural. El concepto de violencia simbólica en una primera instancia se trabajó por Joan Galtung, que a lo mejor probablemente ustedes lo conocen mejor que nosotros como oficina y las personas que se dedican principalmente a la psicología. Y señala que es aquella violencia amortiguada que incluso a veces está invisible, ¿ya? Para que incluso quien la recibe. Y que se puede encontrar, por ejemplo, en cuestiones tales como el arte, la literatura, las canciones. ¿Ustedes han escuchado a veces las letras de las canciones? Donde claramente se pueden ver manifestaciones de violencia simbólica hacia las mujeres, hacia las disidencias sexogenéricas y hacia los mismos hombres, ya en la letra de las canciones. ¿Se acuerdan de Ingrata? Ingrata, no me digas que me quieres. Al final de la parte de la letra de la canción decía, te voy a pegar 2 palazos, no me acuerdo qué. Y para nosotros y nosotras en su tiempo era súper normal, la bailábamos y todo el tema. Bueno, para los que somos más antiguos y antiguas, pero claramente que sí, pasa súper desapercibido. Lo mismo pasa de repente con algunos contenidos del reggaetón, por cierto, que también es una forma de violencia simbólica hacia las mujeres y hacia las disidencias. No todos, claramente, no todos, pero sí gran parte. Ahora, cuando reconocemos que a través del arte, a través de la música, a través de la literatura, estamos recibiendo violencia constantemente, esta violencia amortiguada que pasa desapercibida, somos capaces de identificar estas cosas. Entonces, cuando reconocemos que en el uso del lenguaje también es una forma de violencia simbólica, nos damos cuenta de que incluso a quien no estamos reconociendo en el uso del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo en masculino universal, ¿por qué es necesario reconocer a las personas en un saludo? Yo siempre hago el ejercicio de decirle a las personas, no sé, a veces entro a una habitación y hay 5 mujeres y 5 hombres. Hola, buenas tardes a todas. Y los hombres se enojan, pues, y dicen, no, pero ¿por qué no nos saludas a nosotros? No, solamente para hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasa si yo digo todos y las mujeres nos hemos ido adecuando casi de manera
natural, por decirlo de alguna manera, intuitiva, ¿ya? A cuándo estamos incluidas o no incluidas en el lenguaje. Hace poco leí una publicación de de la Lucha Venegas, de hecho, que había trabajado en otras ocasiones con la oficina, y decía, o sea, las mujeres y las disidencias sexuales, y una filósofa transfeminista, nos hemos ido adecuando casi intuitivamente a conocer cuándo nos encontramos o no nos encontramos dentro del lenguaje, o cuando estamos en el lenguaje o no. ¿Por qué? Por ejemplo, y eso va a depender de la función. Por ejemplo, pongo el ejemplo, una profesora llama a los chicos y chicas de párvulos, por ejemplo, niños hagan una fila. Y las mujeres preguntan, y las niñas en este caso, preguntan, profesora, ¿nosotros nos tenemos que formar? Sí, dije niños, por cierto, obviamente ustedes están incluidos. Después luego hace el mismo ejercicio. Niños, dice, formen una fila quienes vayan a participar en el equipo de fútbol. Y las niñas se forman. Y la profesora va y les dice, no, pero ustedes no están incluidos, si es para fútbol. Entonces, desde pequeños y desde pequeñas nos enseñan que las mujeres nos hemos ido a tener que ir adecuando casi intuitivamente para reconocer cuándo estamos y cuándo no estamos incluidas en la conversación. ¿Ya? Y eso es una forma de invisibilización y de falta de reconocimiento, porque siempre hemos estado en la vida pública, ¿ya? Quizá a lo mejor fue el espacio que no estaba destinado a la primera instancia para nosotras, porque siempre nos han querido relegar a lo privado, por decirlo de alguna manera, pero las mujeres siempre hemos existido, siempre hemos trabajado, ¿ya? Por lo tanto, merecemos reconocimiento. Hay una autora nigeriana que se llama Chimamanda, que tiene un libro súper interesante que se llama Todos deberíamos ser feministas. De hecho, debería leerlo, es súper cortito, para quienes no han tenido acceso a él. Y en ella, en una parte, presenta una situación en la que iba con su amigo y ella le da dinero a la persona que le ayuda a salir del taxi, ¿ya? O sea, para sacar su auto, perdón. Esos típicos aparcadores de gente que ayuda en los estacionamientos, y dice que ella saca de su bolso dinero y se lo da para pagar por el servicio de haber ayudado a salir del estacionamiento. Y el hombre va y le dice, déleme, señor, muchas gracias por el dinero. Y ella la invisibiliza. Y ella se quedó pensando, y lo señala en su texto, ¿por qué el hecho de que yo vaya con un hombre genera inmediatamente la sensación de que ese dinero es de él y que yo no produzco? Y ahí obviamente hace el énfasis en decir, soy mujer. Me encantaría decirle, cada vez que me invisibilizan, dicen me molesto. Me dan ganas de decirle a esa persona que soy tan humana como el hombre que va a mi lado y que por lo tanto merezco reconocimiento. Y cuando merezco reconocimiento, me refiero al reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano. Y esto no nos pasa solamente a las mujeres, ¿ya? No nos pasa solamente a las mujeres. Hay otras identidades, diversidades y disidencias que se escapan del binario establecido, ya que señalamos en la primera instancia, y que obviamente merecen también ser reconocidas. Entonces, cuando hablamos del todas, todos, todes, ya a veces mucha gente se ríe del todes, podemos no estar de acuerdo ya con el todes, por ejemplo. O a veces pensamos que solamente con la utilización del todes se cubre también a todas las personas, y tampoco es así, ya tampoco se reconoce. Las mujeres hemos luchado históricamente por reconocimiento y por lo tanto tampoco me parece que sea la opción. Nosotros preferimos hablar de personas, ¿ya? En materia de igualdad de género y de oportunidades. Acabo de ver que había un comentario, ¿podría repetir el nombre del libro? Sí, se llama Todos deberíamos ser feministas, ¿ya? De la Chimamanda Ngozi Adichie. De hecho, es una charla TED, o sea, ella hace esta charla TED y después la pasan a un libro porque la charla fue muy buena, así que si lo quieren buscar en YouTube, ya busquen Todos deberíamos ser feministas, Chimamanda, y ella es genial. O sea, de hecho, a mí me generó
muchas cosas es como para poder entrar a hablar de feminismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busca el uso del lenguaje inclusivo? El reconocimiento de todas las personas en su diversidad, ¿ya? Porque cuando reconozco solamente, o cuando utilizo solamente el masculino universal, no estoy reconociendo a todas las personas en el lenguaje, ¿ya? No estoy reconociendo a las mujeres, no estoy reconociendo a las otras identidades. Si tenemos alguna duda, el término persona siempre ayuda, siempre salva, ¿ya? No sé por qué nunca nos reconocemos a nosotros mismos y a nosotras mismas como personas, ¿verdad? ¿Qué soy? Persona. A veces nos preguntan, Tamara, ¿tú qué eres? Y yo siempre digo persona, porque no dicen, generalmente nos preguntan qué eres como a nivel de profesión. Pero antes de la profesión, antes de cualquier otra cosa, soy persona, ¿ya? Y a veces nos hace falta hacer ese clic de decir, antes de hacer cualquier otra cosa, soy una persona, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, estoy en la misma categoría que todas las personas, ¿ya? Y como persona merezco reconocimiento, ¿ya? Entonces, independientemente, como les decía en un principio, de si estoy de acuerdo o no con el uso del todes, a mí me interesa que que cada vez que se habla del todes, es la reacción que se genera, por decirlo de alguna manera. Es decir, no estoy de acuerdo, pero ¿a quién no estoy reconociendo cuando estoy hablando? Entonces, cada vez que se dirijan en público, en privado, por escrito, piénsenlo de esa manera. ¿A quién estoy invisibilizando? ¿A quién no estoy reconociendo cuando hablo? ¿Ya? Para poder visibilizar otras identidades y otras realidades, ¿ya? Porque como ustedes pudieron apreciar, esto es muy complejo. Por ejemplo, el concepto trans, las personas trans. ¿Qué son las personas trans? El mismo concepto de personas trans es un término paraguas, ya engloba a tres, por decirlo, subcolectivos: las personas transexuales, travestis y transgénero. Y cada una tiene su realidad distinta. Entonces, desde ahí, probablemente categorizar nunca sea una buena opción. Julio, para que quizá lo tomen en consideración. Categorizar nunca es una buena opción, porque el género fluye, se reestructura, al igual que el lenguaje, al igual que el uso del lenguaje. El uso hace el lenguaje, no al revés, ¿ya? Cuando típico que nos dicen, no, es que el todes, esto lo hemos escuchado un montón de veces, el todes no está en la RAE. Oye, pero es que resulta que cuando nos ponemos a pensar como en los insultos, también están en la RAE, y lo ocupamos todo el tiempo. Tamara, una consulta y respecto, pero para poder tener información estadística, porque yo siempre unas cosas de las que distingo es, yo soy bien enfático cuando trato de hablar de justamente la construcción social de la realidad y el uso correcto del lenguaje en ciertas áreas que uno maneja. Siempre soy enfático en decir, mira, la realidad social se construye en el lenguaje. Pero si yo, Julio Pizarro, digo que voy a volar desde el 10º piso y me lanzo, lo más probable es que no termine volando y termine reventado en el suelo. Entonces, siempre hago esa distinción para efectos de que cuando en lo particular y en mi quehacer profesional hablo de normal, ¿ya? Lo planteo desde lo estadístico, ¿ya? Desde la distribución, ¿cierto?, que existe en la campana de Gauss, en la distribución, y que hay ciertas respuestas que se dan con mayor frecuencia que otras en nosotros como humanidad. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos que hacer levantamiento de información, necesitamos poder tener detectada la heterogeneidad social, cultural, académica, lingüística, de género, etcétera, de la población en la cual nosotros queremos implementar esta estrategia. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Y les pregunto a ustedes, para objetos por hacer levantamiento de información. En la ocurrencia, desde mi ignorancia, era esto, de colocar, no sé, pues, sexo, identidad y orientación, como para poder ofrecer el abanico, y si alguien pone otro, bueno, otro, pues tenemos un porcentaje que se identifica como otro. Igual, no sé, colocó cualquier cosa que no sabemos nosotros que era novedoso, y bueno, ok, sabemos que hay una persona, no vamos a decir quién, pero sabemos que hay una que se identificó como esto que no lo habíamos visto antes. En ese sentido, ¿qué es lo más recomendable? O sea, ¿cuál sería la opción que nos quedaría? Porque, dicho sea de paso, yo tengo que hacer eso, entonces tengo que ser lo más
lo más íntegro posible, porque si no, te imaginas, yo le pongo solamente sexo, hombre, mujer, Sí. que por lo demás a mí en particular, me molesta careta cuando compro pasaje en avión. ¿Por qué? Ya puedo entender el tema estadístico por si pasa algún accidente, algo así, ya, pero ok. Pero es como, yo digo, chuta, y si yo necesito que me coloquen ahí otra alternativa y no está, ¿se entiende? Entonces, para no yo, y empatizando desde ahí, ¿cuál sería lo más recomendable? Sí, sí, entiendo la pregunta. De hecho, nosotros como oficina hicimos un levantamiento de información en ese sentido para los efectos del diagnóstico. ¿Ya? De hecho, te podemos compartir la encuesta que utilizamos y ahí están todas las categorías. Porque destacamos las categorías más relevantes en una primera instancia. Ahora, si el levantamiento de información no es específico de género, ya lo que se busca medir no es específicamente el género, o cosas relativas al género, quizá lo más recomendable sea distinguir entre sexo, género, otra, otro, pero además salvaguardar siempre la dimensión de prefiero no decirlo, ¿ya? Salvaguardar siempre esa dimensión, ¿ya? Porque de hecho dentro de nuestras respuestas, cuando preguntamos orientación sexual, expresión de género, identidad, esa salió bastante repetida, muchas personas pusieron prefiero no decirlo, ¿ya? Como marco ético ahí, ¿ya? Muchas gracias. Considerando obviamente los estigmas que siempre existen en respecto de la identidad y que todavía están presentes y que obviamente estamos trabajando para poder deconstruir, ¿ya? Eso. Ahora, todo esto se suma a lo que reconocemos como activismo lingüístico, ¿ya? Hay ciertas personas, y me sumo a alguna de ellas, ¿ya? En las que a veces hablamos en femenino cuando nos referimos a la cuerpa, netamente para generar esta sensación de malestar en donde las mujeres no estamos reconocidas en el lenguaje, en el uso del lenguaje, ¿ya? Eso se puede adoptar o no se puede adoptar, pero siempre considerando el uso de la X, por ejemplo, ya es una forma de activismo lingüístico porque estamos diciendo algo con eso, estamos diciendo algo, nos molesta que nos invisibilicen, ya en el masculino universal. Recomendaciones generales, ya evitar el uso del masculino universal, por cierto, ya en una primera instancia, evitar el señor, señora, señorita, ya, o tratar generalmente a las personas por el nombre. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente estamos catalogadas respecto de nuestras relaciones de parentesco, y ustedes ahí sabrán, habrán leído a la Marta Lamas a lo mejor en alguna situación. La Marta Lamas tiene un libro súper interesante que habla sobre eso, se llama El género, la construcción social de la diferencia sexual, ¿ya? Y tiene un ensayo en ese texto que habla cómo las mujeres somos reconocidas a través del sistema de prestigio masculino, ¿ya? Por eso nosotras cambiamos de señorita a señora cuando nos casamos, por nuestras relaciones que tenemos con los hombres. A los hombres no le pasa, no son señoritos y señores, ¿ya? Pero sin embargo, las mujeres somos reconocidas, valoradas, catalogadas en la comunidad por las relaciones que tenemos con los hombres, ¿ya? Es hija de, ¿verdad? Judith, del género en disputa, también, por cierto, que es un muy buen libro, ¿ya? La Judith Butler en realidad en general tiene muy buenos textos. Las mujeres somos valoradas, catalogadas, visibilizadas incluso en sociedad como la esposa de, la hija de, la madre de, nunca por lo que hacemos, ¿ya? Entonces desde ahí tratar de ir sacando esos sesgos que a lo mejor son súper invisibles, pero ir, por ejemplo, las comunicaciones escritas se pueden sacar, ya es una cuestión súper simple de poder hacer. Ya a mí me molesta mucho cuando me ponen señora, aparte porque eso además, yo lo digo de mi experiencia, porque eso además tiene una connotación, o sea, cuando te ven, a la mujer se les cataloga como señora o señorita dependiendo de tu relación que tienes con un hombre, ¿ya? O por la edad, ¿ya? Porque a veces ni siquiera estás casada, ¿ya? Cada vez que vas avanzando en la edad ya eres señora, ¿ya? Y eso en realidad es súper negativo porque a los hombres no les pasa, y es una forma de sexismo, ¿ya? Recomendación, llamemos a las personas por su nombre, ¿ya? Si así debiésemos llamarnos, así me llamo, así debiésemos llamarnos y así prefiero, y así espero mi reconocimiento dentro de la sociedad. Preguntar el pronombre, ¿ya? Cuando tenemos dudas o también es una muy buena opción
hablar con las personas sobre el uso de pronombres. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que te nombre? ¿Cómo te gustaría ser reconocido o reconocida o reconocide? ¿O cómo quieres que te llame? De hecho, ahora algo que vamos a implementar en la oficina va a ser el poner nuestros pronombres en el pie de firma. Precisamente para no normalizar que por algo que yo veo, ya tengo que nombrar a la persona de esa forma, porque a lo mejor puede no ser así. ¿Ya? Y es quizá una práctica que podríamos adoptar, ¿ya? Ahí se lo dejo a Yasna, como todas las unidades que intervienen, para que nuestros y nuestras estudiantes y nuestros estudiantados en realidad empiecen a realizar estos cambios y no a guiarnos por lo que vemos. ¿Ya? Preguntarle a las personas cuáles son sus pronombres es una muy buena técnica. ¿Ya? Acuérdense que el año pasado empezó a regir dentro de nuestro comunidad universitaria el reglamento que reconoce el uso del nombre social. ¿Ya? Así que tenemos estudiantes trans, ya tenemos harta categoría de personas. De hecho, yo he atendido a chicos y a chicas no binarias dentro de nuestra universidad. ¿Ya? Así que nosotros tenemos que irnos adecuando en realidad a este cambio. ¿Ya? Visibilizar también otras formas de violencia, para ir rematando. La violencia no solamente se expresa en el lenguaje, ¿ya? La violencia simbólica. Cuando hablamos de otras formas de violencia, o cuando hablamos de violencia simbólica, como bien dije en una primera instancia, hablamos de esa violencia amortiguada que incluso es casi invisible. Resguardar, por ejemplo, que los paneles de exposiciones siempre sean paritarios, ¿ya? El otro día, no voy a decirte quién, vi un cartel que decía buenas prácticas en el desarrollo docente y habían solamente hombres exponiendo, 4 hombres. ¿Qué buena práctica es esa sin equidad de género? Sin reconocer a las mujeres. O sea, tratemos de también visibilizar a las mujeres, a las disidencias que también tienen cosas que decir y que también tienen la mitad de lo que decir. Las mujeres somos el 51% de la población. O sea, no es casual de que no nos llamen a exponer sobre temas importantes. No es casual que invisibilicemos a las mujeres que han estado, por ejemplo, en la ciencia todo el tiempo. Necesitamos reconocerlas y necesitamos también generar estrategias para obtener esas formas de reconocimiento simbólico, ¿ya? Y también, obviamente, erradicar esa violencia simbólica que está. Que puede ser, por ejemplo, en los paneles, en los grupos, ¿ya? Que puede expresarse también, a quién le doy la palabra primero, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo en una clase promuevo más la participación de los hombres que de la participación de las mujeres? También hay una forma de violencia. Promover la participación equilibrada, resguardar la equidad en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Y eso como buena práctica, en realidad. A propósito de lo que decía Iván, estamos formando, de hecho está conformada la comisión hace un mes, para trabajar el reglamento de uso del lenguaje inclusivo y no sexista, y también nos vamos a pronunciar sobre las formas de violencia simbólica dentro de nuestra universidad, porque hay que erradicarlas. Y, por ejemplo, hablábamos con una profe que está ahí, que es de enfermería, y que nos informó de una cuestión que yo no tenía idea. Por ejemplo, nos dice que cuando a las enfermeras le hacen la investidura, le entregan una cosita que no me acuerdo cómo se llama, y eso significa sumisión. Por ejemplo, en pedagogía, el uso del delantal cuando se inviste a las mujeres también es una forma de violencia simbólica que llamamos tradición, pero también es una forma de violencia simbólica. Dentro del diagnóstico, y quizá, y es solamente para que se queden reflexionándolo, nos llamó la atención muchísimo una respuesta que salió porque habían observaciones o la posibilidad de que las personas hicieran observación. Y nos decía: yo reconozco como forma de violencia el hecho de que las secretarias mujeres usen uniforme y los hombres no, que ocupan el mismo puesto, los hombres no. Entonces dije, ahí fue como que se me cayó una venda de los ojos y dije, claro, o sea, es súper violento que las mujeres que ocupan ese espacio ocupen uniforme, independientemente de que ellas quieran o no, por cierto, que a lo mejor pueden querer usarlo y que es totalmente válido,
Pero claro, es una forma de violencia que estaba ahí invisible en nuestros ojos, porque las mujeres son secretarias. Generalmente los hombres cuando son secretarios no son secretarios como administrativos, sino que ocupan como un espacio de poder, ¿no? ¿Se han dado cuenta? El secretario general de la universidad, por ejemplo. Entonces, desde ahí, obviamente, ir visibilizando, abrir nuestros ojos a estas otras formas de violencia simbólica y ir reconociendo a través del uso del lenguaje. Son las recomendaciones más generales que podemos hacer. Francisca dice, cuando los regalos de fin de año, de los trabajos, a los hombres les regalan botellas de vino y a las mujeres flores. También, por favor, no regalen flores. Por favor, si van a hacer como regalo el Día de la Mujer, por favor, no nos regalen flores, ¿ya? Esa práctica erradicada absolutamente de nuestra universidad. O cosas cotidianas, a veces no nos damos cuenta, cosas súper cotidianas, el que pasan en la vida. Por ejemplo, a los hombres les servimos más comida, porque son hombres, comen más, ¿verdad? Maquillaje también. Son cosas que tenemos tan arraigadas y que obviamente tenemos que visibilizar, ver cómo estoy aplicando el sexismo a esto y cómo obviamente lo puedo ir modificando en nuestra vida. Esas cosas van a cambiar obviamente la sociedad. Ahí te dejo, hablé mucho, así que le voy a dar el espacio a la Camila. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias por las aclaraciones, ¿no es cierto? Y también por hacernos reflexionar sobre estas realidades que tenemos que ir cambiando. Bueno, para ir avanzando, queremos levantar y plantear la universalidad desde el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la diferencia, de que todas las personas somos diferentes, y también invitarles desde ya a pensar en un mundo para todas las personas, desde nuestro accionar, desde nuestro cotidiano y también desde el lenguaje. Así que acá les quiero invitar a ver un video para que después lo comentemos. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. Ok. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú. Se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Hola. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es este. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias.
Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aparecen Iván. letras de colores. Wow. A mí me encanta este video. Bueno, quiero abrir acá el espacio para que comenten qué les parece. ¿Les gustaría que nuestros espacios en la universidad también fueran así? ¿Qué sienten con respecto a esto? Nuevamente yo voy a abrir el micrófono. De hecho, sería una maravilla tener así espacio donde todos pudiéramos compartir y todos escucharnos en sí, poder conversar. Porque de hecho con Camila hemos trabajado en el 2019 me correspondió tomar a cargo el programa AES de PASE y justamente ese año tuvimos un estudiante que fue Matías y yo me sentí totalmente nublada, sin capacidades para poder ayudar a Matías. De hecho con Camila tuvimos varias reuniones porque Matías necesitaba algunas adecuaciones. Entonces, para mí sería muy, muy, muy maravilloso poder que todos pudiéramos contar primero, que pudiéramos comunicarnos con lenguas de señas, que no todos tenemos esa posibilidad, porque así se nos abre igual un mundo de poder compartir con otras personas y poder también escucharlos y hacerlos ser escuchados. Entonces, para mí sería maravilloso. Esa es mi opinión. Gracias, Yana. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión con respecto al video? ¿A lo que le pasa con esto? ¿Se ha sentido alguna vez? Digo se ha sentido porque a mí me pasó y también me gustaría compartir mi experiencia. Yo estaba recién en el primer nivel de curso de lengua de señas y fui a una actividad a Santiago, que era construyendo puertas para personas sordas. Entonces yo me imaginaba el cotidiano de una actividad, pero cuando llego todas las personas se comunicaban en señas, todas. Entonces en ese momento fui yo la que me tuve que colocar un audífono, ¿no es cierto?, recibir la interpretación de la información y wow, fue muy, muy fuerte estar desde ese otro lado. Y eso también me ha inspirado a ir haciendo cambios, ¿no es cierto? Y también a ir abriendo mi mente a la accesibilidad y esta mirada que les decía recién de pensar un mundo para todas las personas. Eso, compartía ahí mi opinión. No sé si alguien más le... ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Juli. Bueno, en realidad a mí el video en particular como producción, el manejo del contenido y cómo lo transmite, lo encontré súper bien elaborado. He visto hartos videos y ese, curiosamente, justo no lo había visto. Y analizando la lista de reproducción, tenía pocas reproducciones, como una joya de audiovisual que promueve este concepto finalmente que nos levanta la idea de que, claro, tenemos el lenguaje como capacidad humana de poder comunicar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, y que la lengua responde a cómo interactúa una determinada comunidad específica o cultura o lugares que hablan, no, lugares específicos que hay una propia lengua, ¿cierto? Ya sea oral o gestual o visogestual como la lengua de señas. Entonces, desde esos conceptos, es súper interesante lo que se muestra ahí porque finalmente la idea que transmite, al menos a mi entender, es, mira, esto se trata de acceso universal de interacciones basadas en la diversidad de que nos ofrece el lenguaje, y la capacidad humana de elaborar y de construir lenguas. Entonces, desde ese punto de vista, el video está súper bien presentado, el manejo de contenidos me encanta, la invitación es tremenda, es rupturista total. La noción ahí que yo rescato es acceso universal a la comunicación, información como condicionante para poder realmente poder decir estamos en un proceso de inclusión. Y cuando digo acceso universal, me refiero a eso, universal, no solamente monotemáticamente a discapacidad o no solamente
monotemáticamente a pueblo originario, no, sino que esto es acceso universal, la palabra nos está invitando a eso. Ahora, bueno, capaz que en algún momento hablemos de acceso multiversal, puede ser también, pero por ahora se entiende la idea, ¿no? Es que las barreras y las brechas que nos limitan y restringen la comunicación, la interacción con otras personas, con los seres humanos, finalmente es ahí donde podemos trabajar y digamos, como lo decía Humberto Maturana, yo siempre destaco esto, el respeto en la sociedad es tema cuando se ha perdido el respeto. Entonces la inclusión es tema en nosotros porque no tenemos la práctica habitual de ser accesibles universalmente. Cuando tengamos eso incorporado en nuestro quehacer cotidiano, no vamos a hablar de inclusión, no va a ser necesario. Entonces, está fascinante ese video. Desde ahí también, respecto a la lengua de señas, una de las cosas que uno puede comprender de la lengua de señas en particular es que es una llave de la puerta al acceso universal. Para las personas oyentes es un insumo inmenso que nos permite trabajar nuestra comunicación desde áreas cerebrales distintas, ¿ya? Después de cierto tiempo de trabajar con lengua de señas, las neuronas migran y se ensamblan de una forma distinta a la persona oyente que no maneja lengua de señas. Entonces, las ganancias son multilaterales y cumple distintos propósitos. No todo empieza y termina con la lengua de señas. Nos abre puertas a áreas artísticas, musicales, a desarrollar habilidades matemáticas también. Entonces, esos fenómenos neuropsicológicos están estudiados por una universidad que es la Universidad de Gallaudet, en Estados Unidos, documentos en inglés que si en algún momento los quieren pedir, lo hacen al correo electrónico y se los puedo compartir. Hay estudios inclusive de puntuación e inteligencia, ¿ya? Que hay diferencias en eso, en personas con lengua de señas, oyentes con lengua de señas y oyentes sin lengua de señas. Así que yo recalcar eso, destacar tres conceptos, ¿eh? Lenguaje-lengua, la naturaleza y propósito de estos dos, acceso universal como condicionante para la inclusión en su más sentido amplio de la palabra, y tercero, un concepto que no lo he escuchado hasta el momento, la interseccionalidad, es decir, puedo ser persona de pueblo originario, con orientación sexual disidente, puedo ser persona además con discapacidad, etcétera. Entonces, la interseccionalidad, un concepto sumamente complejo que no es solamente el poder repetir la definición, sino que también poder experimentarla en el quehacer. Y eso pienso que es una muy buena herramienta la lengua de señas, es un muy buen aporte. Yo los invito, los desafío también a que si quieren aprender lengua de señas, cuenten con nuestro apoyo de la unidad. Las alternativas son gigantes. Todos piensan, inclusive, y si, no sé si alcanzan a ver quienes están viendo, que todos piensan que la lengua de señas no empieza como el hola, ¿cómo estás? Pero antes de eso hay una base, ¿ya? Que es el vernáculo visual. Y eso a nosotros nos va a fortalecer muchísimo, incentiva muchísimo a la juventud. Si queremos transformar algo, esa llave está ahí disponible. Gracias, Julio. Gracias por todo lo que nos comparte y efectivamente, como unidad vamos avanzando, ¿no es cierto?, a ir minimizando todas estas barreras que son también tanto actitudinales como barreras lingüísticas, barreras de información y estamos gestionando impartir el curso del segundo semestre, ojalá que todo salga bien y ya podamos ahora estar ahí difundiéndolo en noviembre, diciembre. ¿Ya? Así que lo vamos a estar compartiendo para toda la comunidad, no va a ser una única instancia, queremos continuar, ¿no es cierto? Es importante que nos vayamos abriendo a estas instancias que nos generan, como decía también Yarna, a interactuar con otras personas y, ¿por qué no?, visionando espacios como el que mostraba este video, donde podamos ir a la biblioteca, ¿no es cierto?, y que todas las personas se puedan comunicar y puedan interactuar de esta forma, de manera tan libre y tan nuestra. Bueno, con respecto a las recomendaciones para un lenguaje incluyente. No, Iván, atrás. Sí. Acá igual quiero... Iván, ¿te puedes devolver, por fin? Sí. Acá igual voy a reforzar
información que compartió Tamara con respecto a qué entendemos por un lenguaje incluyente, ¿no es cierto? Hacemos referencia a toda expresión escrita, oral. Iván, todavía no. Ok, lo siento. Adelante. A toda expresión escrita oral que utilice preferiblemente un vocabulario neutro, ¿no es cierto? Un vocabulario genérico, más allá de hombre o mujer, personas, que sea un vocabulario libre de discriminación y un vocabulario también que reconozca la diversidad, haciendo evidente hombres, ¿no es cierto?, el reconocimiento a las mujeres y también a los grupos históricamente excluidos y marginados. Entonces, este lenguaje incluyente lo que busca es que todas las personas, ¿no es cierto?, estén ahí incorporadas. Creo que es importante señalar que el lenguaje en sí tiene dos funciones, y esto también lo señala Rafael Echeverría, que el lenguaje es descriptivo o es generativo. Descriptivo desde la visión desde algo que ya está, que yo no puedo intervenir. Estoy acá frente al computador, ¿no es cierto? Es algo. Pero también hay un lenguaje generativo, ¿no es cierto?, que nos invita a crear nuevas realidades, a hacer cambios. Entonces, creo que hacia allá va la invitación. Somos seres que estamos en constante transformación y nuestro lenguaje también tiene que ir acorde a ello. Y acá, ahora sí van, ahora sí que sí. Vamos con recomendaciones específicas para el uso de un lenguaje incluyente. Número 1, nombrar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo en el caso de las personas con discapacidad. Ellas mismas, en la creación de estos instrumentos, hacen referencia a sí mismas como personas con discapacidad. Entonces queremos entregar ese tip importante, nombrar conforme a estos instrumentos. El segundo también refuerza esta primera idea, que es referirse según a los acuerdos que se tomen entre las personas de cada grupo. Ellos son quienes, ¿no es cierto?, establecen o se definen con estos nombres, y es importante que nosotros generemos ese respeto. En el número 3 tenemos utilizar sustantivos colectivos, ¿ya? Más que esta diferenciación, ¿no es cierto?, hombre, mujer, ellos, ellas, considerar comunidad, considerar humanidad, estudiantado en nuestra comunidad, dejar de señalar funcionarios, ¿no es cierto?, funcionarias, sino hablar de comunidad estudiantil, comunidad académica, comunidad funcionaria, ¿ya? Ir utilizando estos sustantivos colectivos y que son mucho más genéricos. Y como cuarto, hacemos mención a utilizar el quién, quiénes y cualquiera, donde acá en nuestras narrativas es el poder sacar el sujeto, él o ella, sino quién realiza la acción, ¿no es cierto? ¿Quiénes? En vez de ellos, ¿quiénes? Cualquiera. Adelante, Iván. Y acá, para hacerlo más gráfico, no sé si, creo que no se alcanza a visualizar bien, pero hacemos una diferencia del uso incorrecto y correcto, ¿no es cierto?, en este lenguaje incluyente. Y acá el uso incorrecto, por ejemplo, hace mención a personas con capacidades diferentes o especiales, discapacitados, inválidos. ¿Ya? Correcto, personas con discapacidad. Acá dejamos la categoría de lado y priorizamos siempre el uso de personas. Indígenas. Indígenas, por población, ¿no es cierto?, originaria, población indígena. Y acá también hay otros ejemplos. Y quisimos dejar esta imagen que nos pareció muy, muy real, ¿no es cierto?, que le pregunta a una niña, ¿hay extranjeros en tu colegio? No, en mi colegio solo hay niños, niñas. Y eso pasa porque desde nuestras creencias, en este mundo adulto, categorizamos, ¿no es cierto?, etiquetamos. Pero los niños y niñas no, simplemente son niños y niñas, no hacen esa diferencia. Entonces, la base principal es el respeto. Adelante, Iván. Y acá queremos direccionar el uso del lenguaje incluyente en discapacidad. La discapacidad es un modelo, un paradigma que también ha ido evolucionando
desde una visión donde estaba centrada en la persona, desde el diagnóstico, ¿no es cierto?, a los avances que se han realizado en este paradigma, con una mirada de un enfoque de derecho, donde la discapacidad está en el contexto, ¿ya? Y acá diferenciamos, por ejemplo, el uso de personas con, nuevamente acá está con capacidades diferentes, personas con discapacidad, minusválido, incapaz, impedido, persona con discapacidad motriz, sordomudo, sordito, y todos los diminutivos que muchas veces se utilizan, a persona con discapacidad visual. Entonces es importante que vayamos avanzando en esa mirada, que vayamos siempre priorizando el utilizar personas. Y además que nosotros esto lo utilizamos de una manera más técnica, porque yo al referirme a una persona no le digo, hola persona con discapacidad, o sea, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y para ir cerrando, les quisimos mostrar este video que igual es muy interesante y hace referencia al uso del lenguaje en discapacidad. De esta base, todos sabemos y defendemos que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera, pero lo que no sabemos muchas veces es algo tan básico y simple como hablarles. Tú eres mi mejor amigo y que tengas capacidades diferentes jamás ha sido un problema. ¿Capacidades diferentes? Sí, po. Superman tiene capacidades diferentes. Yo tengo las mismas capacidades que tú. Ah, sí, pues sí sabía. Para crecer como sociedad y saber cómo tratarnos, quiero compartir contigo este sencillo manual. No es correcto que me digas cojo. Yo no soy mongolita. Mutilado o tullido. No me digas zurdito. Yo no soy invidente, ceguita, piti o corta de vista. Ni minusválida, ni paralítica, ni postrada. Soy persona con discapacidad. Simplemente soy una persona con discapacidad física. Yo soy una persona zurda. Yo soy una persona ciega. Una persona con síndrome de Down. Igual prefiero que me digáis por mi nombre. O teniente Dan, más zorrón. La clave siempre será tratarnos por lo que somos, personas. Cambiar la forma en que nos comunicamos nos transforma en una mejor sociedad. Comparte este video para que todos sepamos cómo tratarnos correctamente. Así es. Creo que el video nos deja más que claro, ¿no es cierto? Y nos invita desde ya a ir levantando el personas antes que cualquier otro. Y cerrando nuevamente, lo principal es tratarnos con respeto. Bueno, si bien habíamos comentado de que íbamos a repetir la actividad del Menti, pero gratamente nos dimos cuenta que las respuestas fueron súper buenas. Y sí, le vamos a compartir los links de los videos, no hay ningún problema. También la presentación, que si bien no es muy extensa y todo como que se conversó, pero igual si les sirve le podríamos compartir sin ningún problema. Considerando que las respuestas fueron tan buenas y también en honor al tiempo y respetar el tiempo que tiene cada quien que se encuentra presente en esta presentación, vamos a cerrarla, agradecer la motivación, agradecer su participación activa, agradecer su interés en nuestras temáticas y también reiterarle que para cualquier actividad, instancia que se requiera abordar esos temas, porque debemos abordarlo, ojalá siempre, ya, ojalá que esto no sea una vez al semestre, una vez al año, sino que repetir estas actividades para poder ir fortaleciendo todo lo aprendido. Y también la invitación a llevarlo a la práctica, ya, no solamente quedarnos con lo aprendido, sino que saliendo de acá, llevarlo a la práctica, compartirlo con nuestras amistades, con nuestras familias, etc. Nuevamente les agradezco su participación y queda abierta la palabra ante cualquier pregunta o comentario antes de terminar esta actividad. Nuevamente voy a abrir yo la palabra. Muchas gracias a las unidades y a todos los profesionales que se dieron el tiempo de poder preparar esta instancia. Me pareció súper buena, muy dinámica, muy lúdica. Pudimos visualizar y se hizo súper cortito, ya pasaron casi 2 horas y yo lo encontré súper corto. Me sirve bastante a mí como profesional, como persona, como mamá. De hecho, sería ideal para mí que mis hijas pudieran poder comunicarse y adquirir todas las habilidades para que haya un mundo más diverso y enriquecedor para ellas también. Y por nuestra parte, como equipo AES, poder implementar todo lo que nos han señalado e indicado. De hecho, no duden que vamos a estar contactándonos para cualquier actividad, evento o algo que nos quede duda.
Y agradecerles desde ya. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Yana. Y sí, pues vamos a estar ahí siempre por ahí, Gracias. disposición para trabajar en conjunto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Muchas gracias por la instancia. Los voy a molestar. Así que por ahí voy a aparecer preguntando y solicitando colaboración, orientación. Sí, cuenta con ellos. Tanto Camila como Pía tienen nuestros correos, te podemos hacer llegar nuestros correos, nuestros contactos para poder ahí seguir trabajando y poder levantar todas las dudas posibles y también recibir opiniones y nuevos comentarios, nuevas ideas también para poner en práctica. Así que se agradece. Buenísimo. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Bien, vamos a cerrar entonces la actividad. Reiterar los agradecimientos y nos estaremos viendo en otra instancia ojalá como esta. Muchas gracias de verdad, se agradece mucho.